Bienvenidos a QuizMax. El día de hoy tendremos 50 preguntas de historia. Comencemos con 30 preguntas con múltiple opción de respuesta. ¿Quién fue el primer faraón de Egipto? La opción es la C, Narmer, quien fue el primer faraón al unificar el Alto y Bajo Egipto alrededor del año 3150 a.C. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón por primera vez a América? Fue en 1492. Llegó a lo que hoy conocemos como las Bahamas el 12 de octubre de 1492. ¿En qué año se produjo la caída del Imperio Romano? Sucedió en el 476 después de Cristo con la deposición del último emperador, Rómulo Augustulo. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana en 1959? La respuesta correcta es Fidel Castro. ¿En qué año se lanzó el primer satélite artificial al espacio? (1957). El primer satélite artificial en el espacio fue el Sputnik 1, lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. ¿En qué año se produjo la caída del Muro de Berlín? Fue en 1989. La caída del Muro de Berlín se produjo la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. ¿Quién fue el esclavo tracio que lideró la rebelión contra el Imperio Romano? Espartaco. La rebelión, conocida como la Tercera Guerra Servil, tuvo lugar entre los años 73 y 71 a.C. ¿Quién fue el líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos? Fue Martin Luther King Jr. quien promovió la lucha por la igualdad racial a través de la no violencia y la desobediencia civil. ¿Cuál fue la primera democracia conocida en la historia antigua? Atenas. Esta democracia se desarrolló en la ciudad-estado griega de Atenas entre los siglos IV y V a.C. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Fue en 1914. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? En 1776. Se llevó a cabo el 4 de julio de 1776. ¿Qué civilización construyó las pirámides de Giza? Egipcia. Las pirámides fueron construidas por la civilización egipcia durante el Antiguo Egipto. ¿Qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial? Fue el Tratado de Versalles. El tratado fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, Francia. ¿Cuál fue la ruta que unió China con Occidente? La Ruta de la Seda. La ruta se extendía por miles de millas y atravesaba varios países y culturas. ¿En qué año se produjo el ataque del 11 de septiembre? (2001). El hecho se produjo el martes 11 de septiembre de 2001. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Qué suceso de la Segunda Guerra Mundial fue conocido como el Día D? El desembarco en Normandía. Fue la invasión de las playas de Normandía, en la Francia ocupada por los alemanes, por parte de las fuerzas aliadas occidentales. ¿Qué duración tuvo la Guerra de 100 años que enfrentó a Francia e Inglaterra? (116 años). ¿Qué imperio lideró Gengis Khan?
El Imperio Mongol. Gengis Khan unificó a las tribus mongolas bajo su mando y comenzó una serie de conquistas que expandieron el imperio a lo largo de Asia y Europa. ¿Quién fue el primer emperador de Francia? Fue Napoleón Bonaparte quien gobernó Francia desde el 18 de mayo de 1804 hasta el 7 de julio de 1815. ¿Quién fue el primer emperador romano? Augusto, Cayo Octavio Turiño, más conocido como Augusto, gobernó desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. ¿Quién fue el primer presidente de origen afroamericano de los Estados Unidos? Barack Obama fue elegido como el 44º presidente de los Estados Unidos y sirvió 2 mandatos consecutivos desde 2009 hasta 2017. ¿Qué líder político y militar llevó a cabo la unificación de Italia en el siglo XIX? Fue Giuseppe Garibaldi quien dirigió las fuerzas de voluntarios conocidas como Camisas Rojas en la conquista del sur de Italia y Sicilia. ¿En qué año comenzó la Revolución Mexicana? Fue en 1910. La Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910, con el levantamiento en armas encabezado por Francisco I. Madero. ¿Cuál fue la batalla final que puso fin a las guerras napoleónicas en 1815? La batalla de Waterloo, que se libró el 18 de junio de 1815 en Bélgica, cerca de la ciudad de Waterloo. ¿Quién fue el último emperador de Rusia, derrocado durante la Revolución Rusa de 1917? Nicolás II. El último emperador de Rusia fue Nicolás II, quien gobernó desde 1894 hasta 1917. ¿Cuál fue la primera civilización en la historia de la humanidad? La civilización sumeria, la cual se desarrolló en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. ¿Quién fue el primer presidente de Rusia tras la disolución de la Unión Soviética? Boris Yeltsin. Yeltsin fue elegido en junio de 1991, con el 58% de los votos. ¿En qué año se proclamó la Declaración de los Derechos Humanos? En 1948, fue el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. ¿Cuál de estos imperios existió en América Central? El Imperio Maya. Este imperio se ubicó en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. ¿En qué año se produjo la Guerra Civil Española? Entre 1936 y 1939. Sigamos con 10 imágenes para que adivines el personaje histórico. Tienes 4 segundos. Empezamos con uno fácil de adivinar. Abraham Lincoln. Lenin. Fue un líder político y militar. Simón Bolívar. Enrique VIII. Ernesto Che Guevara. Fue muy conocida. La reina Isabel II. Un gran científico. Nikola Tesla. Ludwig van Beethoven. Un importante político. Winston Churchill. Louis Pasteur. Finalicemos con 10 preguntas para determinar el país del personaje histórico. Confucio.
China. Confucio fue un filósofo, político y educador chino que vivió entre el 551 y el 479 a.C. John F. Kennedy. Estados Unidos. John F. Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Alexander Fleming. Escocia. Alexander Fleming fue un destacado microbiólogo y farmacólogo escocés. Es famoso por su descubrimiento de la penicilina en 1928. René Descartes. Francia. René Descartes fue un filósofo, matemático y científico francés nacido en 1596 y fallecido en 1650. Mahatma Gandhi. India. Mahatma Gandhi fue el líder del movimiento de independencia de la India contra el dominio británico y empleó la resistencia no violenta para alcanzar sus objetivos. William Shakespeare. Inglaterra. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, ampliamente considerado como el escritor más importante en lengua inglesa y el mejor dramaturgo del mundo. Nelson Mandela. Sudáfrica. Nelson Mandela fue un líder revolucionario, político y filántropo sudafricano. Pelé. Brasil. Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, fue un jugador de fútbol profesional brasileño que es considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Eva Perón. Argentina. Eva María Duarte de Perón, más conocida como Eva Perón o Evita, fue una actriz, política y figura social argentina. Karl Marx. Alemania. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, historiador y revolucionario socialista alemán. Acá te dejamos esta pregunta bonus. ¿De qué país es Thomas Alva Edison? Deja tu respuesta en los comentarios. Puedes también dejarnos tu opinión de qué otros quizzes y trivias desearías ver en nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal. Somos QuizMax. Hasta la próxima.